1990. Con Mauricio Montero, el mundo veía cómo un griego disputaba el principal evento de fútbol, el Mundial de Italia 90. Antes de Montero, ya el Cantón de Grecia había tenido importantes referentes en este deporte, principalmente a nivel nacional, pues muchos griegos llegaron a ser grandes figuras de los principales equipos del balompié costarricense. Para aquellos años, la pregunta de muchos griegos y griegas era: ¿y por qué Grecia no tiene un equipo en primera o segunda división? Principalmente comparando que cantones vecinos como San Ramón, Palmares, Naranjo y Sarchí sí lo tenían o lo habían tenido. Para finales de los 90, la interrogante proseguía dando vueltas en la cabeza de muchos seguidores al fútbol y al deporte en general en Grecia. Personas con diferentes intervenciones sociales en el cantón se planteaban seriamente cómo alcanzar dicho objetivo. Por los años de 1998, en conversaciones con el diputado Everardo Rodríguez, nos reunimos y conversamos para adquirir la franquicia que pertenecía a American Flowers en Alajuela, en la segunda división. Y él nos ofreció ayudarnos con una partida de aproximadamente 2 millones de colones. Y el costo de la franquicia era como de 2.200.000, 2.300.000. Naranjo tenía su equipo, Valverde Vega tenía su equipo, Grecia tenía su equipo, pero era el Grecia FC. Era un equipo que era casi tercera división, segunda división y primera división. Digo esto de primera división por cuanto acá al Estadio Colón, situado allá donde está ahora la escuela Eulogio Ruiz, allí vino Herediano y Grecia le ganó. Vino Saprissa y le ganó. El finado Pinocho Hidalgo le dijo al portero de Saprissa: a esa esquina va, y a esa esquina fue. Y ganó. Se le ganaba a todos. Fue además campeón intercantonal de la República. De ahí entonces don Everardo quería la idea de secundar a un Grecia FC. De ahí le nació la idea. Y además de dotar al cantón, digamos, de un equipo que fuera con mayor identidad. Puede decirse que dentro de lo más cercano al sueño de tener un representante en la segunda división, se dio con un equipo de Tacares, que competía en el torneo de la Asociación Nacional de Fútbol Aficionado ANAFA, que es lo que hoy conocemos como LINAFA. Aquel cuadro tacareño en su momento llegó a instancias que ilusionaron a muchos griegos, pues veían en ese equipo la posibilidad de tener un representativo en el fútbol profesional costarricense. No obstante, como otras veces, el sueño se esfumó, pues el resultado final, por una u otra razón, no se alcanzó, y la pregunta de cuándo un equipo de Grecia se hacía más fuerte. Que Tacares de Grecia fue una experiencia, una franquicia en segunda B de ANAFA, se llamaba, era una liga amateur, pero era la antesala a subir a segunda división. Ahí la gente de Tacares había conseguido una franquicia, y siendo yo entrenador en aquel momento del Mosco Heredia, creo, me habían buscado para dirigirla. Fue todo un tema, porque había una rivalidad grandísima entre Grecia y Tacares. Y cuando yo llevé a algunos jugadores aquí del Cantón Central de Grecia, me recuerdo, por ejemplo, a Waldir Rodríguez, que ya era un jugador consolidado, ya había pasado por la primera edición. Eran toda una situación de celos, ¿verdad? Pero se armó un equipo muy competitivo. Habían algunos jóvenes que en ese momento salían apenas, descollaban en el fútbol. Me acuerdo de los hermanos Cortés, Randall y Graving, que después jugaron a nivel de primera división, el Peche Rodríguez, que después fue mundialista. Hicimos un conjunto de muchachos muy jóvenes, de Tacares, con algunos de experiencia. En aquel momento, muchacho Maynor Mazamorra, muy buen jugador, Nevada, que era un goleador de la tercera división, y Waldir Rodríguez, Danilo Ávila, jugadores de aquí de Grecia, de Rincón. Armamos una selección muy interesante.
Y ese equipo tuvo una particularidad. El año que ingresó a segunda B duró 22 partidos invicto. Recuerdo que fueron 7, 8 años para llegar a lo más cercano, como usted dice, ¿verdad? Que fue subir a una segunda división, el equipo de Grecia. Pero hey, el fútbol, así como te da cosas bonitas, en veces te quita cosas, ¿verdad? Que las tenés en las manos. Recuerdo que ese partido se dio en Golfito. Nosotros con el GAN en Golfito subíamos, no subía a Santa Bárbara Heredia, subía a Tacares de Grecia segunda vez, a segunda división de ascenso. Y recuerdo que comenzó el partido y íbamos ganando 1-0. Metimos el 2-0, luego Golfito nos metió el 2-1, luego metimos el 3-1, Tacares, ya en el segundo tiempo terminando el partido, ya prácticamente teníamos el ascenso, ¿verdad? Ya soñábamos con el ascenso en todo el cantón de Grecia. Pero pasó algo que no tiene explicación. El árbitro en el tercer gol, después de que iba a mover la bola, como a los 5 minutos, la pidió y se fue hacia el marco y pitó un offside que no se sabe de dónde se sacó. Anuló el gol, el tercero de nosotros. En la bola siguiente nos pitó un penal, nos expulsó 1 o 2 jugadores y se nos cayó el partido, ¿verdad? Pero eso fue tremendo, el viaje hacia Golfito fue tremendo. La avenida para acá, 8 horas, 10 horas de camino. Y yo me acuerdo que era solo llorar y lamentos, pero sí, fue bonito, pero fue muy duro, ¿verdad? Porque imagínense, hubiera sido el ascenso a la segunda división de Tacares de Grecia y representando a un cantón, ¿verdad? Que es tan futbolero como el griego. Para el año de 1997, una empresa instalada en Alajuela de nombre American Flower logró con un equipo que había inscrito prácticamente para fines recreativos el casi inesperado ascenso a la segunda división. En otras palabras, su franquicia pasó de ser aficionada a profesional. Muy pocas veces sucedía eso, que ascendían 2 equipos a la segunda división. En esa oportunidad el campeón es Pocosí 2000, que posteriormente se convierte en Santos de Guapiles, y el subcampeón era American Flowers, era una empresa exportadora de plantas ornamentales que pues participaba en el sector de Alajuela, y creo que era en San Rafael de Alajuela, y en esa temporada 97-98 ascienden los 2 equipos. Ya en la 96-97 es cuando ascienden. La temporada 97-98 juega el equipo American Flower, juega una temporada completa, y luego, después de una temporada, ya ellos ven que económicamente no es rentable para la empresa, no es posible continuar. Ellos buscan algún comprador de la franquicia, y el equipo de Grecia es el que, por medio de un diputado, tengo entendido que hizo la negociación en ese momento, y arranca el proceso de Grecia. Entonces, en la 96-97 es cuando ellos ascienden del fútbol aficionado, repito, Pocosí 2000, junto con este equipo de American Flower. En la temporada 97-98 disputa una temporada en segunda división, que en esa oportunidad se dividía en liga de ascenso y liga de promoción. Para los propietarios de American Flower, el tener un equipo aficionado les llamaba la atención, mas el asumir el compromiso de un equipo que debía conseguir y adecuar un estadio, cobrar entradas, hacer contrataciones, entre otras más responsabilidades propias de un equipo profesional, no era algo que sedujera a la empresa, que evidentemente su dinámica comercial era otra totalmente distinta. Me da una gran nostalgia cuando usted me habla de eso, porque el equipo, me acuerdo, 1998. Me acuerdo que campeonizó un equipo en tercera división que se llamaba el American Flower, era un vivero que estaba al lado del aeropuerto. Y clasificaron para segunda división, pero no tenían ni estadio ni afición, no tenían la capacidad ni económica. Y nosotros hablé con en ese momento el señor diputado Everardo Rodríguez y el alcalde en ese momento creo que era Henry Alfaro o Freddy Barrantes. Bueno, la cuestión fue que nos metimos en el barco de conseguir los dineros para comprar la franquicia de ese equipo. Se consiguió una plata ahí por medio de la Asamblea Legislativa ahí, y otra la puso la municipalidad. Por ahí anda la cosa. Y tuve la oportunidad de ser directivo de la primera junta directiva. Como trabajaba en la Asamblea Legislativa a través del departamento de Ayudas Comunales del MOP, conseguimos muchos materiales para cerrar todo el estadio, que estaba abierto por los sectores este y norte. Se invirtió mucha plata aquí en unos galerones, ahí donde está la soda. Bueno, se hizo una gran inversión. Irónicamente,
American Flower tenía algo que no quería, a la vez que en otros sitios, Grecia incluido, querían algo que no tenían. Por lo tanto, la coyuntura se dio, los intereses se mezclaron y finalmente la negociación comenzó a tomar forma. Formalmente, un grupo de griegos encabezados por aquel entonces diputado Everardo Rodríguez se dieron a la tarea de contactarse con el propietario de American Flower y ofrecer comprar, sí, comprar, la tan anhelada franquicia de un equipo de segunda división. Comenzó el estira y encoge, hasta que por fin se estableció un precio definitivo por la franquicia. Grecia estaba a una cantidad económica de lograr lo que para muchos era un sueño. Sí, conversamos con los señores de American Flower y ellos cobraron esa suma. Creo que 2.300.000. Y como le repito, con el diputado nos ofreció conseguir una partida de 2 millones y el resto del dinero lo pusimos entre los compañeros para préstamo así de cariño hacia la comunidad, hacia Grecia. Y ya comenzamos a trabajar y se consolidó el equipo y ya el pueblo muy contento de tener un equipo en segunda división. Bueno, nosotros citamos a una reunión con ellos, tuvimos un acercamiento, nos hicimos de un grupo aquí de griegos, les contamos la novedad, que teníamos oportunidad de esto y lo otro. Entonces, me acuerdo como ahora que regateamos y creo que lo que se pagaron fueron 2.700.000 colones, eso fue lo que se pagó. El acuerdo se dio, el dinero se gestionó y Grecia, cantón número 3 de la provincia de Alajuela, finalmente tenía su equipo en el fútbol no aficionado. El 16 de agosto de 1998 quedó fundada la Asociación Deportiva Municipal Grecia, nombre que se decidió darle al equipo y cuya primer junta directiva estuvo conformada por el Dr. Luis Fernando Barrantes como presidente, Francisco Murillo como vicepresidente, Norman Muñoz Moraga como secretario, Ignacio Blanco como tesorero y como vocales Adrián Barquero y Omar Rodríguez. Además, el fiscal era el señor Rodolfo Alfaro. Ahora venía el reto de constituir un equipo, de elegir un cuerpo técnico y armar una planilla de jugadores. Había poco tiempo, pues la negociación se había cerrado pocas semanas antes de que iniciara el campeonato de Segunda División 98-99. Finalmente, la tarea de dirigir ese primer equipo del Municipal Grecia fue encomendada al profesor Eduardo Torres, un griego de cepa, que ya había tenido algunas experiencias profesionales y le llegaba el gran reto de ser el primer entrenador del Municipal Grecia. Lo que pasa es que en el momento que se negoció, eso sí lo tengo muy claro, quedaban como 15 días para que empezara la segunda edición. Entonces fue así como una lucha contra el tiempo, ¿verdad? Me buscaron a mí, en aquel momento creo que estaba en la Liga Menor del Club Sport Herediano, y yo como era el pueblo decidí que sí. Armamos un bonito grupo del cuerpo técnico, me acuerdo de Jorge Segnini, que fue mi asistente. Bueno, como yo era educador físico, pues la parte física la hacíamos entre los dos. Me acuerdo de Macho Molina, que fue parte de entrenador de porteros, y Jorgito, que fue el utilero. Con ese cuerpo técnico empezamos. Y sí, una serie de jugadores, pues igual logramos amalgamar un grupo de gente que ya yo conocía, Tacares, y algunos jugadores pues que trajimos de refuerzo. Esa temporada igual empezamos muy bien, duramos tamaño poco invictos. Llegó la hora, llegó el momento que muchos habían esperado y que otros tantos incluso creyeron que quizá nunca llegaría. Sí, era el día de jugar el primer partido como equipo no aficionado. Era el día de disputar el primer compromiso a nivel futbolero de un representativo cuyo nombre fuera Grecia. El día había llegado. Era un domingo 13 de septiembre del año 1998. La cancha del estadio Luis Ángel Calderón de Puriscal
El equipo casa, con un amplio historial en segundas, como se le solía decir a la categoría, recibió a las 11 de la mañana y en una cancha sumamente enlodada a la bisoña escuadra griega, que llegaba cargada de una mixtura de ilusiones y nervios. Y sí, ese debut fue de nervios. Vieras ese camerino, yo les cuento, son cosas que tal vez la gente no lo sabe, pero ese camerino era un silencio, era un cementerio eso, era muchísimos nervios. Yo era mi primera vez, tenía 16 años, casi 17 años, y había gente de experiencia, Miguel Solano, Mauricio Sánchez, que ya había estado rozándose en primera, José Mario Rodríguez, que era el capitán de nosotros, y habíamos muchos que estamos debutando, Diego Bolaños, Cristian Rodríguez, y así, muchos que estamos apenas empezando, y era de muchísima ansiedad, muchísimos nervios. Recuerdo que las entrevistas y todo eso, yo le huía a todo eso, yo no quería nada. Era un ambiente tan bonito, pero de tanto compromiso, porque era el debut oficial de Grecia en la segunda división. Fue una experiencia muy, muy bonita, fue de muchos nervios y fue una experiencia muy larga. El profe hizo cosas increíbles, el profe Torres, porque de ahí le dijeron, arme equipo de la nada, arme equipo para enfrentar un torneo de segunda. Me acuerdo que el primer partido fue contra Puriscal. Fuimos a Puriscal y empatamos. Nosotros veníamos muy contentos, porque era la primera vez en la historia que Grecia... me gustó mucho porque había también muchos jugadores de Grecia, de la región, muchos jugadores de la región. 2-2 fue el marcador final de aquel partido. Marcador positivo para Grecia, pues quedó grabado para siempre que logró puntuar en su debut, a pesar de hacerlo en condición de visitante. O sea, que hasta el tema de inscripción, de buscar jugadores, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de Alejandro Núñez, que lo hicimos debutar con 17, 18 años, después terminó haciendo una carrera extensa, siendo capitán de Grecia, jugando en primera división. Me acuerdo muy claro de los goles de Randall Cortés, toda una discusión, porque hay una jugada extraordinaria que hace Jorge Alfaro Manguito, que era un jugador que ya había pasado por Ligas Menores de Saprissa, había tenido alguna participación en primera edición. Yo no recuerdo, supongo que tuvimos que haber empezado perdiendo, porque no tengo claro eso. Y me acuerdo de esa jugada de Jorge que desborda por la banda derecha y se lleva como 4 jugadores y centra, y Randall Cortés le tocó meter el primer gol, y siempre los compañeros lo han vacilado, que lo único que hizo fue cerrar los ojos para meter el gol, ¿verdad? Sin embargo, sí me recuerdo del 2-2 en aquel momento, una jugada lindísima. Pero no solo puntuó, también aquel 13 de septiembre llegó el imborrable primer gol histórico de esta institución deportiva. Recuerdo que ese día viajamos a Puriscal. La noche había llovido toda la noche anterior, el sábado. Esa cancha era un charcal, nos íbamos hasta... Bueno, los otros compañeros más altos iban a los tobillos, yo me iba a la rodilla, ¿verdad? Por la altura. Y recuerdo que nos dice Eduardo Torres, el que no trae taco de tornillo no puede jugar, porque ahí no se puede jugar en hule. Yo llevaba hule, nunca me gustó el tornillo. Y recuerdo que yo no tenía tacos para jugar ese día. Resulta que yo, por no quedarme en banca o para que Torres no me metiera, yo le dije que yo andaba. Y entonces así jugué, y ese partido, un gran recuerdo, una gran historia, como usted dice, quedó en la memoria, queda en los recuerdos del fútbol griego, porque me tocó que meter el primer gol. Recuerdo que metí el segundo también, o sea, por ahí anda la historia, que el primer gol y el primer jugador que metió un duplete. Pero sí, fue muy bonito, y más ahora saber que eso está en la memoria, en la historia, ¿verdad? Del fútbol griego, haya una segunda división no aficionada, ¿verdad? Era el sueño, desde ese entonces era el sueño del cantón de Grecia, ¿verdad? Poder tener un equipo en segunda división. Ya recuerdo que fue un ataque, José Mario Rodríguez por la punta derecha, Mango, el famoso Mango, Jorito Mango, se fue por la punta derecha y se entró como hacia atrás, como entrando al área grande, pero José Mario no la agarró, hizo como un amague y la dejó pasar. Y venía yo como hacia el extremo izquierdo, y como que la paré con la pierna izquierda, y rematé a Marco, cruzado al palo largo del portero, y nunca le llegó, y la bola entró, se dio el momento histórico, ¿verdad? Esperado por todos los griegos y por todos los jugadores, que era meter el primer gol. Gracias a Dios pues me tocó,
Y así el equipo logró sacar, creo que fue un empate en Puriscal, con los 2 goles míos. Pero sí, en realidad fue un momento muy bonito para mí y que siempre va a quedar en mi memoria. Randall Cortés, decidido a quedar en la historia del Municipal Grecia, no se conformó con marcar un gol, sino que lo hizo por partida doble. El momento no podía ser más gratificante, ya que esos 2 goles eran el verdadero sello de que esto no era una mentira, de que no era un sueño, era real. Grecia tenía su equipo de fútbol. Con el pasar de los días, el Municipal Grecia era cada vez más una realidad, pero esa realidad incluía tener severas complicaciones para sobrellevar el proyecto, principalmente desde el punto de vista económico, por lo que los años siguientes la estabilidad fue típica de una atracción mecánica de un parque de diversiones, subía y bajaba, lo que incluso hizo que en muchos momentos llegara la idea de deshacerse de la franquicia, quizás mediante el mismo mecanismo por el cual se había conseguido, buscando un comprador. Futbolistas que jugaban casi por amor al deporte, equipos que viajaban a disputar un partido a más de 150 kilómetros, yéndose el mismo día, deteniendo el autobús para desayunar a la orilla del camino, desayuno preparado por familiares o ellos mismos, o por algún colaborador o colaboradora que se ofrecía a prepararlo, siendo los insumos comprados la gran mayoría de veces con dinero proveniente de rifas, en las cuales los números los vendían los mismos jugadores, miembros del cuerpo técnico y dirigentes. Sí, hubieron momentos en que había que irse a las 4 de la mañana, prepararnos un desayuno entre todos, o llevar un sándwich ahí, y merendar de camino, desayunar, porque sabíamos que las condiciones eran muy complicadas y no había dinero y tal vez teníamos ya que pensar en que había que ir a sacar puntos, a traernos un marcador en canchas donde era muy difícil, ¿verdad? De solo el hecho de ir usted y salir a la cancha a calentar, a prepararse para el partido y con las condiciones que había en el clima, y a veces si le sumábamos a eso que en la semana no habíamos ni tan siquiera podido trabajar en cancha, cómo nos íbamos a parar, o sea, todo era pizarra, o todo eran trabajos en la pista, en las noches cuando se podía, si la lluvia lo permitía, en otros momentos no teníamos cancha, o sea, eran un montón de penurias, pero aún así siempre había una buena voluntad, una buena disposición de luchar hasta el final, ¿verdad? Entonces, fueron momentos, fueron años, porque le puedo decir que fueron varias temporadas en que tuvimos que pasar por esa situación, ¿verdad? Muchas veces que teníamos que salir 3:30, 4 de la mañana y desayunar en una parada de buses. Por ejemplo, un viaje a Guanacaste. Recuerdo que había que acostarse temprano, levantarse 3:30, 4 y algo de la mañana salíamos del estadio, desayunar en una parada, si tuvimos algún atraso había que cambiarse dentro del bus, ir poniéndose el uniforme y todo, y sin embargo visitábamos canchas muy difíciles, el Chorotega en Nicoya, una cancha enorme, un calor enorme, fuertísimo, un viaje de 4 de la mañana y bajarse. Usted recuerda que uno se bajaba y era ese temblor, una cosa rara del viaje, pues no podíamos ni quitarnos eso que trae uno del viaje, y había que entrar hacia la cancha y sin embargo sacábamos resultados buenos. Recuerdo empates de 1-1, el equipo bien paradito atrás, bien ordenado, y sacamos buenos resultados. Yo siento que amábamos mucho el momento, agradecíamos mucho la oportunidad, amábamos mucho la camiseta independientemente de las dificultades. Además, quedaba prácticamente prohibido lesionarse, pues no había recursos económicos para una eventual recuperación, y futbolísticamente el equipo quedaría muy diezmado. A pesar de todo, basados en un buen número de jugadores del cantón, el Municipal Grecia por lo general siempre compitió,
y en algunos torneos hasta fue contendiente. Basta con recordar aquel torneo apertura de la temporada 2003-2004, cuando de la mano de Mauricio Montero, sí, el mismo que nos hacía sentir orgullosos como griegos en Italia 90, se logró llegar a la final, misma que se perdió con un global de 3-4 ante Cartagena de Guanacaste. Recuerdos como eso de esa final, desde el momento en que nos metimos, que clasificamos, que nos tocó ir a jugárnosla primero con la UCR, con las condiciones que ellos tenían, con jugadores de mucha categoría, pero nosotros teníamos un grupo en ese momento que nos la creíamos. O sea, la verdad es que nosotros salíamos a la cancha a darlo todo y éramos un equipo peligrosísimo, porque aparte de que costaba que nos anotaran, nosotros éramos muy sincronizados, o sea, teníamos una idea de juego muy clara, y eso nos llevó a sacar a ese equipo creo que eran los cuartos primero, luego en semifinales a Limón, que sacamos a Limón allá, haciendo inclusive el viaje 2 veces, y jugar creo que un 24, un 23 de diciembre, sacar a Limón en la casa de ellos, eso es espectacular, eso le queda a uno para toda la vida. Y luego esa final contra Cartagena, y tal vez nos faltó ese roce, ¿verdad? Ese roce que se ocupa para llegar a esas instancias, porque fueron detalles, inclusive creo que podríamos decir que el partido, o que esa final la perdimos en casa, porque allá hicimos un muy buen juego. Recuerdo también cuando entrenábamos en una cancha de una empresa aquí cerca, porque había dificultad con el estadio, no lo prestaban, no había canchas para alquilar, y entrenábamos en eran como 10, 15 metros, lo que teníamos de espacio, y llegamos a la final contra Cartagena, en ese torneo. Se hizo un muy buen trabajo, muy buen esfuerzo. Los directivos, recuerdo los directivos como dicen, de nada hacían plata, ¿verdad? Conseguían como fuera el finado Piojo, recuerdo Piojo negocio por negocio cobrando, y sí recuerdo muchas cosas muy lindas que fueron muy difíciles, pero fueron muy lindas al final, ¿verdad? Se vio muy bonito. 4 años más tarde, el logro se incrementaría, y de la mano de Hernán Fernando Sosa, que en paz descanse, se alcanzaría nuevamente llegar a la final de un torneo apertura, pero esta vez sí se lograría alzar el trofeo inolvidable ante el Saprissa de Corazón, franquicia de la Liga de Ascenso para ese tiempo del Deportivo Saprissa. 2-1 en el Allen Rilloni y un infartante empate a 0 en el mismísimo Ricardo Saprissa, con una presencia de griegos como pocas veces. La gradería oeste de la llamada Cueva era azul y blanca, colmada de rostros muy conocidos. Mire, fue una sorpresa enorme en las condiciones de un equipo de pueblo, con el Municipal Grecia. Comentaba la gente, pero ¿cómo este equipo, siendo de pueblo, atrae tanta gente? El próximo partido tenemos que abrir todas las graderías, ¿verdad? Del estadio Ricardo Saprissa. Fue algo bello, fue una noche inolvidable. De esas noches que se dan solamente cuando uno tiene esos deseos deportivos de ver a su equipo surgir, de ver un representativo con identidad, ¿verdad? Como lo fue el Municipal Grecia, ¿verdad? Así. Que la organización de Deportivo Saprissa como tal, que era el encargado de la Federación Saprissa, no quería habilitar tanta gradería, porque imaginaba que no era mucha la cantidad de gente que iba a llegar, y luego tuvo que habilitar otras localidades, siempre en ese sector oeste, y fue una fiesta grande para los griegos en esa oportunidad, porque sin lugar a dudas creo que importante que en ese momento Grecia estaba muy cercano a lograr el ascenso a la primera división, y a la postre pues no se le da el ascenso, pero fue importante lo conseguido en ese diciembre del 2007. Eran buenos momentos desde el punto de vista económico. Había llegado la inversión de una empresa llamada Proyectos Urbanísticos Sion, y por un periodo de tiempo el Municipal Grecia pasó a ser el Grecia Fútbol Club o simplemente Grecia FC.
No sé cómo estarán ahora los tableros en segunda división, pero en ese tiempo, digamos, el que menos ganaba en el equipo de Grecia ganaba 250,000 colones. Nosotros teníamos una factura mensual de aproximadamente entre 9 y 11 millones de colones, con transportes y lo que es, digamos, habitación cuando teníamos que viajar, porque viajábamos a Guanacaste, viajábamos a Limón, viajábamos a los lugares de la primera división, de la segunda división en San José. Entonces eso tenía su costo, y nosotros en ese tiempo, con la ayuda, digamos, definitivamente de Proyecto Urbanístico Sion, que era el que mantenía al equipo, los hospedábamos en buenos hoteles, le dábamos una buena alimentación y los teníamos bien, ¿verdad? Pero desgraciadamente en ese momento no se nos dio la posibilidad de subir el equipo a la primera división. Como campeones de la apertura del campeonato 2007-2008, los griegos vivieron lo que hasta ese entonces era el mayor momento futbolístico de la historia del cantón: jugar la final del ascenso ante la Asociación Deportiva Ramonense. El domingo 18 de mayo del 2008, con el Allen Rilloni a reventar, los griegos vencieron 2-1 a los Poetas, dejando todo para el partido de vuelta. Dicho partido de vuelta debía jugarse el sábado 24 de mayo, pero la madre naturaleza dijo no, ya que fue tanta la lluvia que el juego debió reprogramarse para el día siguiente a las 11 de la mañana. Y llegó ese 25 de mayo, por la gran planilla de jugadores que tenía aquel equipo griego, entre ellos José Cruz, Ronald Peter Rodríguez, Alejandro Núñez, Gustavo Alvarado, César González, Logan Santamaría, Gustavo Hernández, Ángel Porras, Guillermo Campos y el mismísimo Joseph Miso, todo pintaba para que fuera una fiesta griega, sobre todo cuando a los 8 minutos ya los griegos habían marcado y el global era de 3-1. Pero luego todo fue oscuridad, angustia, frustración y decepción. Ramonense empataría la serie con un autogol del arquero griego, tiempos extras y penales. No había peor manera de caer, sobre todo cuando el guardameta Cruz durante la temporada regular había detenido 7 de 8 penales, y en esa tanda fatídica, nada. Grecia perdió la final. Muchos griegos se entristecieron ese día. Y metimos un gol en el primer tiempo y íbamos ganando ya 3-1. Entonces todos los que estábamos ahí, digamos, en la junta directiva y los aficionados ya contábamos con que estábamos en la primera división. Pero por esos gajes de la vida, ¿verdad? En descuidos de la defensa y en parte del portero, por nerviosismo, pienso yo, ¿verdad? El equipo de San Ramón logró empatarnos y quedamos 3-3 en los 90 minutos, y entonces fuimos a los tiempos extras y también quedamos igual, y entonces llevamos a penales, y en los penales ellos nos ganaron, los de nosotros, desgraciadamente para nosotros en ese momento 2
de los nuestros fallaron la oportunidad de hacer el gol y entonces nos ganaron en penales y ellos subieron a la primera división y nosotros nos quedamos en segunda. La inversión continuaría por algunos torneos más, aunque la misma se iría reduciendo hasta llegar a desaparecer por completo, lo que llevó nuevamente a la institución a sufrir momentos de angustias económicas, la cual en algún momento llegó a ser tan severa que no había otro camino más que buscar quien se hiciera cargo de la franquicia. Ante esta cruda realidad surge la llegada de un grupo dispuesto a tomar la administración, y aparece la figura de Walter Centeno, quien se hace cargo de la dirección técnica del equipo. Buen duelo, le va a pegar Fran Zamora, el árbitro. Quesada ya dio la orden, viene Zamora. ¿Qué fue eso? La tiene para Jeremy Araya. Gol del equipo de Grecia. Gol del Municipal Grecia. Gol con Pueleta de Jeremy Araya. El proyecto inicialmente buscaba lograr el ascenso a Primera División en un mediano plazo. Sin embargo, el equipo se apuntaló de manera tal que no se descartaba pelear por este objetivo desde el inicio mismo. Nosotros como meta en su momento nos habíamos propuesto un mediano plazo, tal vez 2 años, el primero de tanteo y el segundo ya a ver cómo estaba la situación, pero gracias a Dios, digamos, durante el proceso se fueron desarrollando diferentes circunstancias, toma de decisiones y pues a la postre, gracias a Dios, se dio el ascenso prácticamente en cuestión de 10-11 meses, ¿verdad? Entonces, en un plan estratégico lo manejamos a mediano plazo, pero gracias a Dios en la realidad y en la implementación, pues se dio en cuestión de 10-11 meses. Cabe destacar que para el primer torneo el equipo fue sumamente sólido, pero falló en la etapa de eliminación directa y quedó fuera. Para el segundo torneo se hicieron algunos cambios, y si bien el equipo no anduvo tan bien a nivel de resultados, logró clasificar con lo justo. El optimismo entre los aficionados no era amplio, no obstante el equipo se embaló y empezó a superar rivales en la etapa de eliminación hasta llegar a ganar el torneo clausura, lo que le daba la posibilidad de disputar la gran final por el ascenso ante el equipo de Jicaral. Sí, fueron 2 torneos completamente diferentes y atípicos para nosotros y también en planeación, porque como bien lo dice usted, el primer torneo pues íbamos goleando prácticamente de local y de visita a todos los equipos, ¿verdad? Estábamos muy ilusionados, creo que la afición también se ilusionó muchísimo, los socios comerciales prácticamente veían a un Grecia imparable y pues nos pararon en los primeros 2 partidos de cuartos de final que quedamos fuera. Creo que eso fue un balde de agua fría y también lección hasta cierto punto para todos, para nosotros a lo interno, para la afición, para nuestros socios afiliados. Y pues bueno, el segundo torneo fue bastante difícil porque la afición se enfrió mucho. La afición dijo, bueno, y eso es lo mismo que nos ha pasado en los últimos 18 años en su momento, ¿verdad? Entonces fue un momento bastante complicado porque económicamente nosotros queríamos en su momento pues pelear el ascenso, obviamente, pero no teníamos ese músculo económico ya que la afición nos había dejado un poco de lado, el mismo patrocinio también, algunas marcas pues lo vieron también de esa manera.
Era cierto, era real. El Municipal Grecia había logrado lo que quizá debió alcanzar 9 años antes. Grecia era de primera división. Y esta frase cabe, siempre que uno se esfuerza y es valiente, todo sale bien. Gracias, Walter, lo dejamos porque ya se lo llevan. Ahí está el momento, ese es el momento cumbre. Este es el casting. Este es el momento cumbre. Cabe decir que a partir de ese instante el paso por la máxima categoría ha estado llena de altibajos, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, y lamentablemente marcado por las gradas semivacías o llenas pero de afición contraria. A mí lo que me duele sinceramente es ver, por ejemplo, el poco apoyo que tiene el equipo de Grecia cuando viene a jugar aquí. Solo los partidos con la Liga, con Saprissa y algún poco con Cartago, ¿verdad? El estadio se llena. Yo estuve viendo por televisión, porque eso sí, yo siempre lo veo por televisión, el partido último que jugaron aquí contra el Deportivo Saprissa. Estaba ese estadio a reventar, ¿verdad? Es decir, la gente no cabía, tenían que estar muchos pegados a la malla. Eso lo podía observar yo cuando la televisora que estaba transmitiendo el partido, ¿verdad? Hacía un paneo y yo veía que todas las graderías estaban llenas e incluso un montón de gente pegada a la malla viendo el partido de pie. Pero ya, desgraciadamente eso sucede no solo con el equipo de Grecia, con todos los equipos, con Punta Arenas, con Pérez Celedón, con San Carlos, ¿verdad? Que cuando llegan esos equipos, ¿verdad? Como tienen tan poco arraigo, el estadio aquí en Grecia pasa prácticamente vacío, y eso sí me duele a mí, porque hay que ver, digamos, lo que cuesta mantener un equipo en la primera división. Yo recuerdo que nosotros en segunda división, cuando llegábamos a cuartos de finales, a disputar las semifinales en segunda, el equipo de Grecia llenaba el estadio. Ese estadio se quería caer de la gente que llegaba a apoyar, y yo siento que era más que todo por eso, porque los jugadores eran de mismo Grecia, ¿verdad? O sea, los familiares, los vecinos, y como eran jugadores de San Roque, de San Juan, pues ellos, uno sentía el apoyo grande, ¿verdad?, de la afición. Como les repito, al ver ahora que son jugadores de otros lugares, que vienen a darlo todo, yo sé que ellos vienen con mucho cariño a sacar el pueblo de Grecia adelante, ¿verdad?, con buenas presentaciones, y así como lo han hecho otros que estuvieron también en segunda y en primera, vienen con gran cariño. Pero yo siento que más que todo es eso, ¿verdad? O sea, al tener poco participación de los mismos jugadores del cantón. Tanto que se anhelaba tener un equipo en segunda división y se logró, y tanto que se anhelaba llegar a tener un equipo en primera división y se tiene, que tal vez no se ha valorado, no se le ha dado el valor especial, ese valor especial que se merece el equipo, el Municipal, independientemente de cosas externas, pero en realidad es una franquicia importantísima, es una vitrina a nivel nacional, no solo como jugadores, sino como cantón. O sea, tenemos unas ligas menores de un montón de chicos que vienen allá atrás. O sea, el peso o el valor que tiene una franquicia de primera división como esta es súper grande, súper importante, ¿verdad?, para el cantón. Nostálgico, y es el tema que uno se pregunta, o sea, ¿realmente valdrá la pena que Grecia tenga la representación, ¿verdad?, a nivel de primera división?
Creo que no hemos sabido, ni los griegos, ni las personas que han estado a cargo del equipo en los últimos años, pues valorar lo que realmente tenemos. Casi que solo cuando viene Alajuela, Heredia y Saprissa, en menor medida Heredia, ¿verdad? Se ve ese estadio con cierta cantidad de gente, ni siquiera es una situación social, no sé, porque usted, por ejemplo, ahora había este cierre del torneo que está involucrado Guanacasteca y ese estadio repleto de guanacastecos, ¿verdad? Y no era la misma situación, igual en Guapiles, pero no es lo mismo que usted veía con Grecia y con Guadalupe. Entonces a mí me parece que sí ha faltado identidad de la comunidad y del equipo hacia la comunidad y la comunidad hacia el equipo. En lo propiamente futbolístico, durante el transitar de las Panteras por la máxima categoría, se ha tenido la posibilidad de revivir la carrera de varios jugadores, al punto de que uno de ellos alcanzó ser convocado a la Copa Mundial de Qatar, primer mundialista que llevaba como club de registro el Municipal Grecia. De igual manera, están aquellos futbolistas que han logrado hacerse figuras consagradas vistiendo estos colores. Sí, es un equipo que me ha abierto las puertas de muy buena forma y yo he sabido aprovechar las oportunidades que he tenido dentro del terreno de juego, siempre dando mi máximo esfuerzo, defendiendo partido a partido esta gran institución. Para mí, cada vez que entro a la cancha sé que es por el deber de defender esta ciudad que tan linda para muchos, que no solo en Grecia, sino otros cantones también desearían tener un equipo en primera división que no lo tiene. Entonces uno estando acá da ese plus extra, ese esfuerzo para que el equipo le vaya bien. Me ha ido excelente, he tenido bastante oportunidad en este equipo, me han respaldado, me dan la confianza y lo que me corresponde a mí es devolverle ese poquito que me dan del terreno de juego. De aquel grupo administrativo que posibilitó el ascenso a la primera división, no queda nadie, y es una sociedad anónima quien hoy lleva las riendas administrativas del club, cuya franquicia llevan en el corazón todas las personas que de una manera u otra la han representado tanto dentro como fuera de la cancha. Yo te puedo decir que hay una nostalgia de todo punto de vista, ¿verdad? Cuando hubo la posibilidad de que, bueno, cuando se dio el ascenso, yo debo decir que estaba en las graderías viendo el ascenso y lloré porque era un sueño que tuvimos muy cerca en diferentes oportunidades. Ahora recordábamos. Para mí el Municipal Grecia, o sea, es un amor, ¿verdad? Hay algo especial. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita toda la gente que conoce el equipo y que lo ve en primera, pero habemos un grupo ahí que sembramos unas bases y que nos vieron, que tal vez no nos vieron, tal vez escucharon, o alguna gente que son cercanos a nosotros, familiares, y vieron que por años y nosotros fuimos parte importante de eso, del equipo que está hoy en día. Mira, yo a Grecia le tengo un gran cariño, a la afición, a todas las personas que me ayudaron, por eso mismo, porque yo desde muy niño comencé a tener gran aprecio con la afición, o sea, siempre me apoyaron, por más pequeño que fuera, y siempre tuve apoyo. Y haber jugado en ese equipo y haber debutado en segunda división, quedar en la historia, pues también tienen un lugar en el corazón de uno, ¿verdad? O sea, siempre ese amor y ese cariño por esa institución que nunca voy a dejar de luchar por ella, siempre le voy a desear el bien y bueno. El sentimiento que tengo yo hacia esa casa, hacia la Libre Johnny, hacia ese escudo, hacia esa cancha, hacia ese ambiente, muchísima afición que aprecio mucho y que me aprecia mucho, yo sé, y tengo muchos amigos. Es un sentimiento enorme, es un sentimiento muy lindo, muy grande. Es un equipo que yo amo muchísimo, muchísimo. Municipal Grecia, conocido por muchos como los de Occidente y apodado Las Panteras, disputa su séptima temporada en la máxima categoría, su 13º torneo corto, mientras cumple su 25 aniversario de existencia, 25 años de este club que una vez fue un sueño y que hoy contamos de él, historias forjadas en un cuarto de siglo. ¡Grecia somos todos!
feroz de pantera, así se escucha mi gran afición. No tiene Grecia un equipo cualquiera, aquí hay talento, coraje y pasión. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! 1998 nació un equipo dispuesto a ganar. Tarde o temprano seremos campeones. Sé que el futuro nos va a ver triunfar. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! Olero ley, olero la. Olero ley, olero la. ¡Que viva Grecia! Un equipo que progresa. ¡Que viva Grecia! Un equipo con grandeza. ¡Dale Grecia! ¡Dale Grecia! Olero ley, olero la. Olero ley, olero la. Del Municipal Grecia. Gol, gol, gol de las Panteras. Como el rugido feroz de pantera, así se escucha mi gran afición. En mi ciudad, la más limpia del mundo, la gente grita con el corazón. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Grecia! Un equipo que progresa. ¡Que viva Grecia! Un equipo con grandeza. ¡Dale Grecia! ¡Dale Grecia! Olero ley, olero la. Olero ley, olero la. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Grecia! Un equipo que progresa. ¡Que viva Grecia! Un equipo con grandeza. ¡Dale Grecia! ¡Dale Grecia! Olero ley, olero la. Olero ley, olero la. Grecia somos todos.